Buenas noches, profesora Julia Cubilla. En esta ocasión, mi persona Amy Jiménez y mi compañera Sarafia Araúz tenemos el placer de poder estar compartiendo el tema que tiene por título Efecto fotoeléctrico en sensores biomédicos. Este tema nos pareció muy importante para las dos, porque muchas veces no sabemos cómo la física se conecta con cosas que son reales, así como lo son los equipos médicos, y eso es justo lo que vamos a estar hablando en esta presentación. Bueno, como nuestro primer punto, nuestra introducción, para empezar, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Básicamente es cuando ciertos materiales, como algunos metales, sueltan electrones al recibir una luz, pero esta no es cualquier luz, esta tiene que ser una luz que tenga suficiente energía, así como la luz que se encuentra en el rango ultravioleta o en el rango visible en un espectro de luz. Por ejemplo, la luz del sol. En la imagen que tenemos aquí abajo, podemos ver el espectro de luz, o sea, los distintos tipos de luz que existen. No toda la luz las podemos ver. Existen luz que están en el rango infrarrojo, en el visible y en el ultravioleta, que son como los que estamos viendo aquí. Entonces, no toda la luz la podemos ver, pero en una parte sí, que es la que está en el rango visible. Entonces, esa es la que normalmente utilizan los sensores. Esto parece algo muy como de laboratorio, pero en realidad se utiliza mucho en el mundo médico. Por ejemplo, en los equipos que miden signos vitales o hacen análisis sin necesidad de sacar sangre. Eso es un ejemplo. En esta siguiente diapositiva podemos ver un poco más claro y de manera más sencilla e ilustrativa de cómo funciona de manera per se lo que es el efecto fotoeléctrico, de una manera más sencilla. Lo que está ocurriendo en esta imagen es que podemos ver cómo una luz, ya sea de una linterna o de un láser, está penetrando sobre la superficie de un metal. Esto lo que hace es que el material suelte electrones cuando la luz está chocando en el metal. Pero no se trata, para tener un punto bastante claro, no se trata de que mientras más intensa sea la luz, más electrones van a salir. No, lo que realmente importa es la frecuencia de esa luz. O sea, qué tan rápido vibra. Si esa frecuencia es alta, entonces sí se liberan muchísimos más electrones. Pero si su frecuencia es un poco más baja, no va a soltar tantos electrones como sería lo ideal. Esta idea la plantó Albert Einstein para explicar cosas que antes no se entendían muy bien, y gracias a eso incluso ganó hasta un premio Nobel. Un poquito de teoría. Hoy en día este principio se aplica a sensores como los que se usan en algunos dispositivos médicos, que los estaremos viendo un poco más adelante, y sus aplicaciones para detectar luz, por ejemplo también para medir niveles de oxígeno o captar cambios en el cuerpo sin necesidad de un contacto directo con instrumentos invasivos. Ok, en esta siguiente diapositiva, ya que hemos visto los principios físicos del efecto fotoeléctrico, vamos a desglosar cómo funciona de manera per se lo que son los sensores fotoeléctricos. Esto es mucho más sencillo de lo que parece y lo vamos a dividir en 3 pasos, como podemos ver. Nuestro paso número 1, que es convertir la luz en una señal eléctrica. Este es el paso más fundamental, ya que es donde se da la conversión. La tarea principal de un sensor fotoeléctrico es tomar la energía de la luz que recibe y transformarla en una señal eléctrica que pueda poder ser atendida por otros dispositivos. Aquí yo coloqué un ejemplo visual que podemos ver la imagen. Vemos un sensor recibiendo una luz que está simbolizada por una llama, y en el otro lado sale lo que es una señal eléctrica simbolizado por un osciloscopio. Es como un traductor, la luz entra y la señal sale. Eso es lo que permite que sistemas digitales puedan ver la luz. Entonces, en el paso 2, que es la fuente de luz, para que el sensor pueda detectar algo, necesitamos una fuente de luz que ilumine lo que queremos medir. Entonces, para este paso, ¿qué utilizamos? Generalmente se utilizan fuentes de luz muy específicas y controladas como un LED. Este es un diodo que es emisor de luz, que encontramos en muchísimos aparatos. O si no utilizamos un componente LED, podemos utilizar también un láser común. Entonces, ¿por qué es tan importante? La fuente de luz es el punto de partida. O sea, imaginémonos que es como una linterna que apunta hacia el objeto que queremos detectar. Es la señal que el sensor está esperando recibir, en pocas palabras. Y finalmente llegamos al paso 3, que es donde se encuentra el receptor, que puede ser un fotodiodo o puede ser un fototransistor. Pero, ¿qué es este receptor? Este es un componente que capta la luz de la fuente y la convierte entonces en la señal eléctrica de la que estamos hablando desde el primer paso. ¿Qué tipo de componentes son comúnmente? Aquí es donde entra en juego lo que son los sensores que vimos antes, como el fotodiodo y el transistor, que son los que ya les expliqué. ¿Cómo funcionan todos juntos? Pues la fuente de luz emite un haz y el receptor está esperando detectarlo. Si algo se interpone en el camino y bloquea el haz, el receptor entonces deja de recibir la luz. Y el sensor sabe que hay un objeto ahí. Así de simple y efectivo. En esta siguiente diapositiva estaremos viendo lo que son los tipos de sensores y los materiales más avanzados. Para ser un poco más específica, estaremos viendo cómo funcionan algunos y los materiales que hacen a estos sensores tan especiales y por qué elegimos normalmente unos sobre otros. Como primer punto estaremos viendo lo que es el fotodiodo. Como podemos ver en la imagen, es un sensor muy común. Su nombre nos da una pista de lo que hace. Por ejemplo, la parte que dice foto, que significa luz, y diodo, que es un componente electrónico que todos conocemos. Básicamente es un tipo de sensor que detecta la luz. Entonces, ¿pero para qué se usa? Se utiliza muchísimo en estas aplicaciones, como son en los equipos médicos, como lo que miden lo que es el pulso de la saturación, del oxígeno en la sangre, y son esenciales para la salud. ¿Y cómo funciona? Pues son muy rápidos y detectan los cambios de luz casi al instante, lo que es crucial para aplicaciones donde la velocidad es importante. ¿Y cuál es su ventaja? Pues tienen una sensibilidad muy amplia, lo que significa que pueden detectar diferentes tipos de luz, desde lo que es la visible hasta la infrarroja, o sea que van hasta el espectro de luz de rango más bajo.
Ahora estaremos viendo lo que son los materiales emergentes. Podemos dar un vistazo a lo que es el futuro de los sensores. La tecnología simplemente no se detiene y el campo de la nanotecnología nos está abriendo puertas a los que son materiales nuevos y sumamente increíbles para poder aplicarlo en lo que es el campo de la biomédica. ¿Pero qué está pasando? Pues los avances en esta área nos han permitido descubrir y utilizar materiales novedosos como el que tengo aquí en la imagen, que es el grafeno, y lo que son los perovskitas. ¿Qué están haciendo estos materiales? Lo que hacen tan especiales es que se mejoran drásticamente la sensibilidad de los sensores. Podemos imaginarnos, por ejemplo, un sensor tan pero tan sensible que puede detectar una cantidad de luz casi imperceptible. Esto abre un mundo de posibilidades para hacer dispositivos más precisos y eficientes, que tengan un rango de precisión y exactitud. Y finalmente, lo que son la selección del material. Una pregunta clave es cómo decidimos qué material usar para cada sensor. Y la respuesta es simple, depende de lo que nosotros queramos medir. Para la luz visible, en el rango del espectro de luz, si queremos detectar la luz que ven nuestros ojos, pues el silicio es el material más común y más efectivo. Pensemos en lo que son las cámaras de nuestros teléfonos, que la mayoría usan lo que es el silicio. Para la luz infrarroja, que va en el espectro de luz un poco más bajo, para las aplicaciones donde necesitamos detectar calor o radiación invisible, como lo que son los controles remotos o las cámaras térmicas, usamos materiales como lo que es el germanio o el arseniuro de galio. ¿Cuál es el objetivo? Al elegir el material correcto, lo que buscamos es optimizar el sensor que queremos que sea lo más, pero lo más sensible y preciso y con mayor exactitud posible para la tarea específica que nosotros deseamos realizar. Como siguiente punto, estaré dando paso a mi compañera Sarafia Araúz, que estará explicando lo que son las aplicaciones de estos sensores fotoeléctricos en lo que es la biomédica. Gracias. Aquí, como podemos observar, las aplicaciones médicas. Tenemos como primer punto las imágenes médicas. Tenemos que estas generan imágenes de alta resolución para el diagnóstico médico. Esto se utiliza en la radiografía y en tomografía computarizadas. Entonces, esto en el fotoeléctrico permite que la radiación atraviese la señal, el tejido. Y esto es a través de señales eléctricas, está generando una alta resolución para el diagnóstico. Como segundo punto, tenemos la monitorización y diagnóstico no invasivo. Podemos mencionar el oxímetro de pulso. También este tiene unos sensores implantables que estos tienen caracteres para ir monitorizando los parámetros. Esto evidentemente con sensores cuando utilizamos sus monitores sinovitrales. También tenemos lo que son los sensores ópticos, que estos son un poco vulnerables y son integrales para la monitorización cardíaca y glucosa. También como tercer punto tenemos lo que son biosensores e investigación. Entonces esto también, las fotoeléctricas se pueden utilizar en pequeños laboratorios, en laboratorios más grandes, que son sensores basados en efectos fotoeléctricos y se usan para detectar algún tipo de contaminación o alguna presencia de sustancias específicas o fluidos biológicos o rasgos biológicos. Ahora se les va a estar presentando un poco sobre las ventajas que tienen estos sensores. Como primer punto tenemos lo que es la detección sin contacto. Esto que nos explica que no necesita algún contacto físico con el tejido o con el objeto para que no se produzca algún tipo de desgaste. Tenemos como segundo punto alta velocidad de la respuesta. Estos son capaces de detectar algún cambio en señal de iluminación de manera muy rápida. En el tercer punto tenemos versatilidad y sensibilidad. Esto funciona con diversos tipos de materiales que estos se puedan adaptar a diferentes rasgos o diferentes rangos de características. Puede ser la luz visible y también infrarrojos. También tenemos, perdón, lo que es larga distancia de detección. Esto en algunos modelos, esto nos permite detectar señales desde varias decenas de centímetros o puede ser también hasta metros. En miniaturización, esto también nos explica su pequeño tamaño que te permite incorporarse en cualquier tipo de dispositivos. Ahora vamos a presentar, como tiene sus ventajas, también ahora eso tiene sus desventajas. Eh, Tiene como primer punto, ahora hablamos de las desventajas, tiene sensibilidad a la luz del ambiente. Esto tiene una gran interferencia con las fuentes de luz externas, que estas pueden afectar la precisión que requiere, en tal caso, de los filtros ópticos. Tenemos también que requiere una alimentación precisa, alineamiento preciso. Entonces, esto es para algunos tipos de sensores de barrera o emisiones de receptores, que necesitan una buena alineación. También tenemos el tercer punto, limitaciones con objetos de transparente. Pueden presentar dificultad para detectar elementos que no interrumpan o que no reflejen suficiente luz. Tenemos la necesidad de limpieza y mantenimiento. Esta es con alguna acumulación de suciedad o contaminación en el lente del sensor. También tenemos lo que son las consideraciones de biocompatibilidad, que estas pueden aplicarse en algún contacto prolongado y también tiene que ser con materiales biocompatibles. Algunos ejemplos que se puedan estar mencionando son el oxímetro de pulso, que cuando se puede ver, utiliza una pequeña luz, que es aquí, el de aquí. Se usa una pequeña luz que atraviesa la piel, de un fotodiodo y este absorbe para calcular la saturación de la sangre. Esto en el área biomédica se conoce como no invasiva y alguna de las desventajas es que puede arrojar malos resultados cuando la persona tiene las uñas pintadas o cuando su tipo de piel es muy oscura. Puede arrojar números muy variados y no pueden ser correctos. También podemos mencionar otro ejemplo, los sensores en tomografía. Esto convierte en la radiación, atraviesa el tejido y esto lo convierte en una alta resolución, como la que está en esta parte. Ahora, hoy en día hay más altas resoluciones, pero con mayor calidad, pero esto pues, lleva a una mayor radiación. En las innovaciones solamente puedo mencionarle que han habido varios avances, tanto uno de ellos puede ser nanofotónicos y sensores
Se han ido desarrollando incluso a escala, utilizando puntos cuánticos y nanopartículas y sensores de dispersión de ramas, intensificando la tipo de superficie. Esto como en tal caso que acabo de explicar del oxímetro de pulso. Y entonces se pueden detectar moléculas individuales y con altas concentraciones en muestras biológicas. Ahí con esto arrojando unos conceptos más precisos. Y bueno, ya por último, como conclusión, en el efecto fotoeléctrico sigue siendo clave en los sensores biomédicos potenciando hoy avances como el que les acabo de mencionar, la miniaturización y el uso de materiales biocompatibles. Esta innovación nos permite dispositivos más precisos, más portátiles, cómodos y para seguir mejorando nuestro diagnóstico. Aquí podemos ver algunas de las referencias y muchas gracias.